Mi nombre es Elena Castañeda. Tengo 41 años y ostento el rango de teniente coronel en la Infantería de Marina. Pero nada de eso tenía peso alguno para las personas sentadas frente a mí en aquel tribunal. Ni las condecoraciones prendidas en mi uniforme. Ni los años que había dedicado a arriesgarlo todo en lejanos campos de batalla. Ni los sacrificios, esos que nadie menciona jamás cuando regresas a casa y encuentras el vacío en lugar de una celebración. A sus ojos, yo no era nada. Un fracaso. Una soldado inútil a la que podían ridiculizar, ignorar y desechar en el instante en que dejara de serles útil. Las personas al otro lado de aquella sala no eran unos desconocidos. Eran de mi propia sangre, mis padres y mi hermano menor, Rubén. Las mismas personas que alguna vez me llamaron hija y hermana ahora me observaban con un desprecio apenas disimulado. Habían venido a reclamarlo todo. La casa que mi abuelo había dejado, las tierras, la herencia. Y allí estaban sentados, rígidos e impecables con su ropa a medida, mientras su abogada me retrataba como una persona inestable, ausente e indigna. Eligió los despliegues militares por encima de su familia. Escuché que la voz de mi madre cortaba el aire, tan frágil y afilada como un cristal roto. Nos abandonó, añadió mi padre con fría indiferencia. Ella ya no pertenece a este lugar. Me mantuve en silencio. Dejé que hablaran, porque eso era exactamente lo que esperaban, la chica callada que nunca se defendía, la soldado que simplemente acataba órdenes. Lo que no sabían era que me llevaba preparando para este momento mucho más tiempo del que ninguno de ellos pudiera imaginar. Observé cómo cambiaban sus expresiones mientras yo metía la mano en mi maletín. Sentí que la atmósfera de toda la sala cambiaba cuando saqué una sola hoja de papel, pulcramente doblada, con los bordes desgastados por las innumerables veces que mis dedos la habían acariciado en la oscuridad. No era un documento grueso. No era nada teatral. Era un papel sencillo. Pero lo significaba todo. Se lo pasé a mi abogado, quien lo depositó sin decir palabra sobre el estrado de la jueza. Y entonces sucedió. La jueza, una mujer mayor de cabello plateado y mirada cansada, leyó el nombre impreso en la parte superior de aquel documento. Hizo una pausa. Contuvo el aliento. Y luego, sin pronunciar una sola palabra, empujó lentamente su silla hacia atrás y se puso en pie, silenciosa, serena, respetuosa. Su mirada se cruzó con la mía, no como oponentes, no como demandante y acusada, sino como dos personas que compartían un entendimiento que la mayoría de la gente jamás alcanzará. Antes de que nadie más pudiera reaccionar, escuché los pasos. 12 infantes de marina con uniforme de gala entraron por la parte trasera de la sala, con movimientos precisos, deliberados e impecables. Se detuvieron hombro con hombro, formando una silenciosa guardia de honor. Y a continuación saludaron militarmente. La sala se quedó completamente paralizada. Las sonrisas de suficiencia desaparecieron de los rostros de mis padres. La fachada de compostura de mi hermano se hizo añicos. La abogada que me había tachado de simple soldado apenas unos minutos antes dejó que el bolígrafo se le resbalara de los dedos. Nadie se movió. Nadie habló. Porque en ese instante, todos los presentes comprendieron que habían confundido mi silencio con fragilidad. Habían confundido mi docilidad con rendición. Y ahora era demasiado tarde. Ojalá pudiera deciros que me sentí victoriosa. Que sonreí. Que la venganza tuvo un sabor dulce en mis labios. Pero la verdad es que lo único que sentí fue quietud, un dolor profundo y sordo allí donde alguna vez habitó el amor. No había librado esta batalla por dinero, ni por tierras, ni por una herencia. Luché porque hay momentos en los que debes recordarle al mundo quién eres realmente. Incluso si eso significa quedarte sola. Incluso si eso significa enfrentarte a las mismas personas que más deberían haberte valorado. Mientras permanecía allí, impasible e inquebrantable, recordé las palabras que mi abuelo me susurró una vez cuando yo aún era una niña. La familia no la determina la sangre, la determina quién se queda a tu lado cuando el mundo se vuelve frío. Aquel día,
me encontraba sola. Pero también me encontraba libre. La voz de la jueza, cuando por fin volvió a hablar, fue comedida pero firme. Teniente Coronel Castañeda, por favor tome asiento. El tribunal reconoce su servicio. Y mientras me acomodaba de nuevo en mi silla, los infantes de marina a mis espaldas bajaron el saludo al unísono. Mis padres no dijeron nada. Se habían quedado sin palabras. Era demasiado tarde. Y aquello era solo el principio. Dicen que la infancia te moldea. Ojalá pudiera decir que la mía me moldeó para ser alguien tierno, alguien libre de cargas, pero eso sería mentira. Crecí en un hogar donde el amor era una transacción, si es que llegaba a existir. Fui la primogénita, la hija no deseada, la decepción que mis padres nunca pudieron ocultar del todo. Mi padre, Roberto Castañeda, era un hombre de pocas palabras pero de abundantes críticas. Se movía por el mundo como alguien que creía que la vida le debía algo y guardaba rencor a cualquiera que le recordara lo contrario. Mi madre, Diana, era más complicada, hermosa en su juventud, supongo. Perspicaz, ambiciosa. Pero cualquier sueño que hubiera albergado de joven se había extinguido pronto por culpa de las expectativas familiares y la asfixiante estrechez de miras de nuestro pueblo. Recuerdo haberla escuchado a escondidas una vez cuando yo tenía 7 años. Estaba bebiendo en una reunión en el jardín de unos vecinos, con las palabras sueltas y amargas. Yo quería alistarme, ¿sabes?, balbuceó con una risa hueca. Quería ser alguien. Pero mi padre dijo que eso no era para chicas. Así que, en lugar de eso, me casé. Me conformé. Tuve hijos. La forma en que dijo, tuve hijos, como si fuera una carga que nunca había deseado. Como si yo fuera el lastre que la hundía. Nunca me pegó. Nunca fue tan evidente. Pero las palabras que elegía, los silencios que usaba como arma, eso también deja cicatrices. A veces cicatrices que calan más hondo que cualquier puñetazo. Yo era la niña a la que apenas miraba. La niña de la que nunca hablaba con orgullo. La niña a la que castigaba con indiferencia. Solo hubo una persona en aquella casa que logró hacerme sentir verdaderamente visible. Mi abuelo, Héctor Castañeda, un veterano de la guerra de Ifni con manos como cuero desgastado y unos ojos tan dulces como un cielo de invierno. Él fue el único que se dio cuenta cuando traje a casa mi primer sobresaliente. El único que me animaba desde la banda en mis torpes partidillos de fútbol. El único que, cuando yo tenía 12 años y lloraba en silencio en un rincón después de que mi madre me acusara de ser una presumida por ganar el concurso de ortografía, se acercó, se sentó a mi lado sin decir palabra y simplemente se quedó allí. No era un hombre hablador. Creo que la guerra le había arrebatado eso. Pero cuando hablaba, sus palabras tenían peso. Aún recuerdo la noche en que todo cambió. Tenía 15 años y acababa de salir de otra bronca, esta vez por haberles dicho a mis padres que quería inscribirme en el programa de instrucción militar del instituto. El rostro de mi madre se crispó de repugnancia. «No te vas a meter en el ejército», espetó. «Ninguna hija mía va a tirar su vida por la borda de esa manera. ¿Te crees que les importas? ¿Crees que alguna vez te verán como algo más que carne de cañón?» Mi padre se limitó a reír. «No pierdas el tiempo», murmuró. «Lo dejarás igual que dejas todo lo demás». Huí al porche, me deslicé por la pared hasta tocar los fríos tablones de madera y hundí la cara entre las rodillas. Fue entonces cuando escuché el suave chirrido de la vieja puerta mosquitera. Era mi abuelo. No me preguntó qué había pasado. No le hacía falta. Se sentó a mi lado, sacó un desgastado mechero de plata del bolsillo, lo encendió una vez, una vieja costumbre de sus días de soldado, y dijo en voz baja: «No dejes que personas pequeñas te digan lo grande que puedes llegar a ser». Alcé la vista, confundida. Me sonrió, con dulzura y cansancio. «A mí también intentaron detenerme», dijo. «Me dijeron que no era lo bastante listo, ni lo bastante fuerte, ni lo bastante bueno. Pero me marché de todos modos.
Luché de todos modos. Y volví a casa, no porque fuera el mejor. Hizo una pausa y encendió un cigarrillo. Sino porque me negué a dejar que otros escribieran mi historia. No dije nada. Simplemente dejé que esas palabras calaran en mis huesos. Aquella noche, tomé mi decisión. Me marcharía. Me alistaría en la infantería de Marina. Me convertiría en algo más grande que la hija a la que despreciaban. Tuve 2 trabajos para poder pagar las tasas de las solicitudes. Corría 8 kilómetros cada mañana antes de ir a clase. Estudié más duro de lo que lo había hecho en toda mi vida. Y en mi 17º cumpleaños, firmé los papeles del alistamiento. Sin celebraciones, sin fanfarrias. Solo yo, un reclutador de mirada amable, y una promesa silenciosa que me hice a mí misma de que nunca, jamás, volvería a permitir que nadie me hiciera sentir pequeña. Irme de casa no fue un suceso dramático. No hubo portazos, ni peleas a gritos. Solo hubo silencio. Un desayuno frío e intacto. Un padre que no levantó los ojos de su periódico. Una madre que, mientras yo cruzaba la puerta cargando con mi único petate, dijo con sequedad: volverás. Las chicas como tú siempre vuelven. Pero nunca lo hice. Ojalá pudiera deciros que el cuerpo de infantería me recibió como a una hija pródiga. No fue así. El ejército te destruye por completo antes de volver a reconstruirte. Y para una chica como yo, delgada, ignorada y cargando con el peso de toda una vida sin dar la talla, aquello fue agotador. Pero lo soporté. Más que eso, prosperé. Ascendí de rango no porque fuera la más fuerte, Dios sabe que no lo era, ni porque fuera la más dotada, aunque sí era lo bastante terca como para aprender deprisa. Ascendí porque me negué a rendirme. Porque cada vez que chocaba contra un muro, escuchaba la voz de mi abuelo en mi cabeza: no dejes que personas pequeñas te digan lo grande que puedes llegar a ser. Lo logré. Teniente coronel, despliegues de combate, condecoraciones. Construí una vida de la que estaba genuinamente orgullosa. Pero lo único que nunca anticipé, lo único que no vi venir, fue que las personas que había dejado atrás, la familia de la que creía haber escapado por fin, algún día volverían a ir a por mí. No con puñetazos o palabras, sino con algo más frío y afilado: documentos legales, engaños y traición. Y es ahí donde esta historia comienza de verdad. 15 años. Ese es el tiempo que había pasado desde la última vez que pisé mi pueblo natal. 15 años desde que empaqué toda mi vida en una pequeña bolsa y me fui sin mirar atrás. Me prometí a mí misma que nunca volvería. Ni por las fiestas, ni por los cumpleaños, ni siquiera por las despedidas. Pero la muerte tiene una forma peculiar de arrastrarte de vuelta a casa. Incluso cuando ese hogar en realidad ya no te pertenece. Fue la noticia del fallecimiento de mi abuelo lo que me hizo regresar. Una breve llamada de un abogado, sin calidez, sin compasión. El señor Héctor Castañeda ha fallecido. El sepelio es este sábado. Usted figura como familiar. Eso fue todo. Ningún mensaje de mi madre. Ni una palabra de mi padre ni de mi hermano. Solo silencio. El mismo silencio que me habían dedicado durante toda mi vida. Conduje 12 horas seguidas, parando únicamente para echar gasolina. No dormí. No me permití pensar en cómo sería recibida. En el fondo, ya lo sabía. Cuando entré en el pueblo con el coche, todo seguía igual, las mismas aceras agrietadas, los mismos escaparates descoloridos. Nada había cambiado, excepto yo. Aparqué a 2 manzanas de la iglesia. Ya había demasiados vehículos en el aparcamiento, demasiados rostros familiares con ropas oscuras reunidos en la escalinata. Pude sentir las miradas antes incluso de bajar del coche. Llevaba puesto mi uniforme de gala azul, no para hacer una declaración de intenciones ni para llamar la atención, sino porque mi abuelo, Héctor Castañeda, siempre había dicho que un uniforme era una promesa, la de servir, proteger y defender unos principios. Merecía ser honrado, aunque nadie más en aquel edificio lo creyera así.
A medida que me acercaba a la iglesia, mis padres fueron los primeros en darse cuenta. La mirada de mi madre me recorrió lenta, deliberadamente. No sonrió, no saludó, no se movió. Mi padre se cruzó de brazos, apretando los labios en esa familiar línea fina que yo recordaba de la infancia. La que delataba desaprobación y asco. Rubén, mi hermano, levantó la vista de su teléfono solo un instante antes de inclinarse hacia su mujer para susurrarle algo. Se rieron de su hermana, la mujer que había enterrado a amigos, soportado el peso del mando, acunado a soldados destrozados en sus brazos, y que, aún así, por alguna razón, nunca era suficiente para ellos. Ni una sola persona me dirigió la palabra. Subí la escalinata de la iglesia, saludé cortésmente con la cabeza y mantuve mi expresión serena. Sin embargo, una vez dentro, sentí que las viejas heridas empezaban a abrirse. No había ningún asiento para mí. Todos los bancos estaban ocupados. Mi familia, la misma familia que antaño había compartido mesa conmigo, que había tomado la generosidad de mi abuelo y la había transformado en un falso derecho adquirido, no hizo ningún esfuerzo por hacerme sitio. Me quedé de pie al fondo de la iglesia en traje de gala, sola. Observé cómo llevaban su féretro por el pasillo central. Me mantuve erguida, con las manos a los lados y el corazón latiendo con fuerza en medio del silencio. A medida que avanzaba la ceremonia, noté que algo iba mal. No hubo ninguna mención hacia mi persona. Ni en las palabras del sacerdote, ni en el obituario, ni en los agradecimientos de la familia. Aquel hombre había sido mi única fuente de afecto, el único que alguna vez me había llamado valiente, y sin embargo, me habían borrado como si yo nunca hubiera existido. El dolor en el pecho no era nuevo, pero era más agudo de lo que recordaba. Tras el funeral, me acerqué sola al féretro. Mis padres, mi hermano y sus conocidos seguían agrupados, susurrando. Nadie me siguió. Nadie interrumpió. Apoyé la mano sobre la madera pulida y respiré lentamente. Gracias, susurré. Por verme. Por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Sentí la amenaza de las lágrimas, pero parpadeé para ahuyentarlas. No iba a permitir que me vieran llorar. No aquí. No ahora. Al darme la vuelta para marcharme, capté fragmentos de una conversación, un primo al que apenas reconocí mencionando algo sobre la casa, sobre el testamento, sobre cómo por supuesto Diana y Roberto iban a heredarlo todo, sobre cómo era el desenlace correcto, sobre cómo, a fin de cuentas, Elena nunca había sido realmente parte de la familia. Seguí caminando. No me detuve. No reaccioné. Pero las palabras se me adhirieron, pesadas y podridas. De vuelta en mi motel, no lograba conciliar el sueño. Los recuerdos no dejaban de dar vueltas, la forma en que los ojos de mi madre se habían entrecerrado al verme, la forma en que mi padre ni siquiera me había tendido la mano. El asiento vacío que debió ser mío. Algo no encajaba. Había algo que no cuadraba. Mi abuelo no era un hombre rico, pero era minucioso, muy detallista. Un hombre que una vez me había dicho, un legado no tiene que ver con el dinero. Se trata de asegurar que tu voz siga hablando después de que te hayas ido. Y esto no parecía ser su voz. Saqué mi teléfono y busqué el nombre del abogado que se había puesto en contacto conmigo. Tardé menos de una hora en confirmar la primera irregularidad. La lectura del testamento ya se había llevado a cabo, sin mi presencia, sin tan siquiera notificármelo. Me senté en la lúgubre habitación del motel, con el zumbido del viejo aire acondicionado inundando el silencio, y lo sentí. Esa misma certeza fría que me había llevado a los campos de batalla. El mismo instinto visceral que me había salvado la vida en más ocasiones de las que podía contar. Algo iba muy, pero que muy mal. Y fuera lo que fuera, pensaba descubrirlo. No por venganza, no por dinero, sino porque Héctor Castañeda me había educado demasiado bien como para darle la espalda a la verdad. Había vuelto a casa para un funeral. Pero estaba a punto de descubrir algo mucho mayor, algo que mi familia creía haber enterrado permanentemente. Y esta vez,
no me iría hasta que se hiciera justicia. Hay un momento justo antes de que comience una batalla en el que todos los instintos se agudizan. El aire se detiene, el tiempo parece ralentizarse, y comprendes sin lugar a dudas que algo se acerca. Así fue exactamente como se sintió la mañana después del funeral. No podía librarme de la sensación de que algo iba mal, no solo a nivel emocional, no solo por la fría acogida de mi familia, sino de algo más profundo. Algo deliberado. Era evidente que yo no debía estar allí. Y cuanto más repasaba los detalles en mi mente, el asiento ausente, las miradas de reojo, las voces ahogadas, más sentía la presión de algo oculto acechándome. Hice aquello para lo que me habían entrenado. Me puse a trabajar. Empecé por lo fundamental: registros públicos, archivos del condado, escrituras de propiedad. No resultó difícil. Pasar años en la inteligencia militar te enseña a identificar patrones, a seguir rastros que la mayoría de la gente pasa por alto. La primera señal de alarma fue inmediata. El testamento que supuestamente se había registrado el mes anterior, el que legaba todo a mis padres y a mi hermano, había sido presentado apenas 3 semanas antes de la muerte de mi abuelo. Demasiado reciente. Demasiado oportuno. Yo conocía a mi abuelo. Era el tipo de hombre que mantenía sus asuntos en riguroso orden. No habría esperado hasta la última hora para alterar sus últimas voluntades. Indagué más a fondo. Solicité una copia del documento amparándome en la Ley Estatal de Registros Públicos. Me llegó por correo electrónico aquella misma tarde en un PDF escaneado. A primera vista, parecía legítimo, un membrete legal adecuado, pulcramente mecanografiado, firmado y fechado. Pero algo captó mi atención. La firma. No estaba bien. Demasiado rígida. Demasiado limpia. La verdadera firma de mi abuelo, yo tenía docenas de ejemplos en viejas tarjetas de cumpleaños, cartas e incluso una navaja que había grabado para mí cuando era niña, era más fluida, más orgánica. Amplié la firma en mi portátil y la estudié hasta que las piezas encajaron. Era una falsificación. Una muy competente, pero una falsificación al fin y al cabo. Seguí escarbando. El abogado que figuraba como redactor del testamento, Antonio Carrillo, no existía. Ningún número de colegiado, ningún bufete, nada más que un nombre. Inventado. No era un simple descuido. Era un insulto. Ni siquiera se habían esforzado demasiado, porque nunca habían previsto que yo regresara. Nunca habían imaginado que yo fuera a cuestionar nada. Me recosté en la silla, con el corazón palpitando, no por la sorpresa, sino por esa calma glacial que te invade cuando la sospecha se consolida en certeza. Habían robado su legado. Y se preparaban para robar el mío. Supe quién era el responsable antes incluso de hacer las llamadas. No fue difícil deducirlo. Rubén, mi hermano menor, el niño mimado, el que nunca había logrado conservar un empleo, el que siempre había vivido a base de encanto y de los recursos ajenos. Empecé por sus registros financieros, embargos públicos, declaraciones de quiebra, documentos judiciales. Era peor de lo que había imaginado. 3 negocios fracasados, 2 demandas, una hipoteca impagada, una deuda de tarjetas de crédito de 6 cifras. Y luego estaba la casa de mi abuelo, la que él había construido con sus propias manos, la que yo suponía que sería preservada o traspasada con dignidad. Según los archivos del condado, esa propiedad ya estaba siendo transferida a nombre de Rubén. El papeleo se había presentado el día después de la muerte de mi abuelo. Eso no era duelo. No era amor. Era pura codicia. Y mis padres no eran espectadores inocentes. Revisé sus expedientes, propiedades, declaraciones de impuestos, membresías a clubes sociales. El puesto de mi padre en la ferretería no justificaba el vehículo todoterreno de lujo aparcado en la entrada. Las recaudaciones de fondos vecinales de mi madre no explicaban los accesorios de diseñador ni las cuotas del club de campo. Todos estaban implicados. Todos y cada uno de ellos.
Cuanto más armaba el rompecabezas, más claro me quedaba todo. Habían falsificado el testamento. Habían explotado el sistema legal. Y me habían borrado por completo, porque estaban seguros de que yo estaba demasiado lejos, demasiado ocupada o demasiado rota como para contraatacar. Se equivocaban. No me enfrenté a ellos. Aún no. La confrontación siempre es el último paso. Primero, recopilas. Observas. Construyes el caso. Aquella noche. Conduje hasta la vieja casa, la casa de mi abuelo. Aparqué al final de la calle con las luces apagadas y me limité a observar. La luz del porche estaba encendida. Del salón llegaban carcajadas. El coche de Rubén estaba en el camino de entrada. La camioneta de mi padre. La risa de mi madre, aguda, frágil, familiar. Pensé en las tardes que había pasado en ese porche de niña, en cómo mi abuelo se sentaba conmigo en la oscuridad señalando las constelaciones, en cómo me enseñó a atar nudos y a leer mapas, en cómo me dijo una vez, después de llegar yo a casa llorando del colegio, a veces, las personas que se supone que deben amarte son las que te enseñan a sobrevivir sin ellas. Me quedé allí durante más de una hora. Luego arranqué y me fui. No llamé a la puerta. No anuncié mi presencia. No di ninguna pista de que los había descubierto. A la mañana siguiente, me puse en contacto con un abogado especializado en fraudes testamentarios y comencé a recopilar discretamente todas las pruebas disponibles, transferencias económicas, análisis grafológicos y declaraciones de testigos. Y mantuve mi silencio. Sonreía cuando me llamaban la hija olvidada. Asentía con educación cuando mi madre hacía comentarios pasivo-agresivos sobre las mujeres con carrera profesional y la pérdida de los valores familiares. Fingía ignorancia, porque a veces el silencio es más poderoso que cualquier grito. No pensaba pelear con ellos en el barro. No pensaba rebajarme a su nivel. Pero iba a reclamar lo que era mío, con precisión, con dignidad, y con el conocimiento sereno e inquebrantable de que la verdad, una vez sacada a la luz, tiene un peso que ninguna mentira puede superar. Se habían burlado de mí como si fuera una simple soldado. Pero habían pasado por alto algo esencial. Había pasado toda mi vida aprendiendo a soportar situaciones imposibles. Y no iba a perder. Esta vez no. El dolor más cruel no es el físico. No es la aguda mordedura de la metralla o el calor abrasador de una herida en el campo de batalla. Es el de tipo silencioso. El que se te cala en los huesos cuando la gente a la que quieres mira a través de ti como si en realidad nunca hubieras estado ahí. Yo había afrontado a la muerte. Había afrontado al caos. Había estado en el centro de un fuego cruzado tan denso que borraba todo pensamiento. Pero nada, absolutamente nada, se ha sentido jamás tan brutal como el silencio que me recibía cada vez que volvía a casa. Cuando estás de misión, construyes tu mundo a partir de fragmentos, momentos robados entre operaciones, y te aferras a cualquier vínculo que logres encontrar. Cartas, fotografías, el sonido de una voz familiar a través de una línea telefónica con interferencias. Pero para mí, esas líneas siempre permanecían en silencio. Recuerdo la primera vez que volví a casa de permiso. Habían pasado 9 meses sin ver a mi familia. Tenía 23 años, me acababan de ascender y todavía albergaba la ingenua esperanza de que quizás esta vez se sintieran orgullosos. Me bajé de aquel autobús con mi uniforme de gala azul, las botas lustradas y las medallas relucientes, y allí no había nadie. Ni mis padres, ni mi hermano. Ni carteles hechos a mano, ni sonrisas. Solo la fría punzada del viento invernal y el convencimiento de que no había vuelto para nadie. Me dirigí a la casa y llamé a la puerta. Mi madre abrió la puerta con expresión de sorpresa, como si fuera una invitada inesperada en lugar de su hija que regresaba del otro lado del mundo. Ah, soltó sin entusiasmo. No sabía que venías. Ningún abrazo. Ninguna muestra de afecto. Tan solo esas palabras. Me quedé 2 días, un error que no volvería a repetir a menudo.
Durante la mayor parte de ese tiempo, apenas me dirigieron la palabra. Rubén había traído a sus amigos, llenando la casa de ruidos y risas de las que yo no formaba parte. Mi padre apenas apartaba la vista de la televisión. Mi madre sonreía con cortesía cuando yo hablaba, pero sus ojos, aquellos ojos, nunca se suavizaron. Me marché pronto, tomando el primer autobús disponible de vuelta a la base, y cuando envié un mensaje para avisar de que había llegado bien, no hubo respuesta. Aprendí rápido. A no esperar respuestas. A no esperar llamadas. A no esperar nada de ellos. El ejército se convirtió en mi hogar. Mis compañeros soldados se convirtieron en mi familia. Pero por muy duro que entrenes, por muchas medallas que te prendan en el pecho, ciertas heridas se niegan a cicatrizar. Ciertos silencios viajan contigo. Todavía puedo ver los rostros de jóvenes marines a los que sostuve en mis brazos mientras se desangraban, esos que nunca volvieron a casa, cuyas madres habrían dado cualquier cosa por tener una última oportunidad de verlos cruzar la puerta. Y, sin embargo, yo volvía a casa para toparme con la indiferencia, como si nunca hubiera existido. Una noche, durante un despliegue en la provincia de Badghis, me senté bajo una luna fragmentada, con el polvo flotando en el aire y el lejano repiqueteo de los disparos resonando por todo el desierto, y pensé, prefiero morir aquí, rodeada de personas que darían su vida por mí, a soportar un solo día más en una casa donde soy invisible. Ese pensamiento me acompañó mucho después de que cesaran los combates, mucho después de que se pulieran las medallas y se guardaran los uniformes. Porque algunas de las batallas más oscuras y agotadoras no se libran en el campo de combate. Ocurren en el silencio, en los lugares donde se supone que deberías sentirte más protegido. Creía haber enterrado esos sentimientos. Creía haberme blindado lo suficiente. Pero al volver del funeral de mi abuelo y verlos de nuevo, todo aquello resurgió como la metralla que se abre paso de vuelta a través de la piel. Y entonces encontré la carta. Fue por casualidad, estaba enterrada bajo fotografías viejas en el desván de la casa que él había dejado atrás. Un sobre pequeño, amarilleado por el paso del tiempo, con mi nombre escrito en una caligrafía temblorosa pero inconfundible. Elena. Me senté allí mismo, sobre el suelo polvoriento. Me temblaron las manos al abrirlo. Y mientras leía sus palabras, algo se fracturó en mi interior, y otra cosa, algo firme y resiliente, nació en su lugar. Pequeña, empezaba la carta. No sé si alguna vez leerás esto. Pero si lo haces, necesito que sepas una cosa. Yo te veo. Siempre te he visto. Me detuve. Respiré. Seguí leyendo. Sé lo que significa ser un extraño. Sé lo que es cargar con el peso de una familia que no puede entenderte. Pero también sé esto, eres más fuerte que todos ellos juntos. No por las medallas ni por el rango, sino porque tienes un corazón que sigue eligiendo servir incluso cuando te han dejado de lado. Sentí que las lágrimas me escocían en los ojos. No había llorado en años, no desde mi primer despliegue, no desde que me enseñé a mí misma que las lágrimas no detienen a las balas. Pero allí, en aquel desván, dejé que cayeran. La carta continuaba. Estoy orgulloso de ti. Puede que no te lo haya dicho con la suficiente frecuencia, pero lo estoy. Eres lo mejor de esta familia, Elena. Y cuando llegue el momento, porque creo que llegará, te erguirás más alta de lo que ninguno de ellos llegó a imaginar jamás. Porque tú tienes algo que ellos no tienen, integridad. Nunca permitas que te arrebaten eso. La firma al pie de la página era vacilante pero auténtica. Héctor Castañeda, mi abuelo, la única persona que alguna vez me había querido incondicionalmente. Doblé la carta con cuidado, me la guardé en el interior de la chaqueta y me quedé allí un buen rato, mucho después de que el desván se quedara a oscuras, mucho después de que el peso de aquella casa se cerrara sobre mí. Porque, en ese momento, lo comprendí todo. Esto no se trataba solo de unas propiedades. No se trataba solo de dinero. Se trataba de dignidad. De negarse a ser borrada. Y allí mismo hice el juramento de llegar hasta el final, no por el dinero, ni por revancha,
sino por la niña que fui una vez, aquella que seguía esperando a que su familia se fijara en ella. Y por la soldado en la que me había convertido, la que había aprendido a valerse por sí misma. A la mañana siguiente, tomé una decisión que lo cambió todo. Me puse en contacto con la general Lucía Blanco. Algunos creen que el ejército es frío, un entorno rígido donde el rango y el protocolo priman sobre la humanidad. Pero hay excepciones. La general Blanco era una de ellas. El tipo de líder que recordaba los nombres. Que se fijaba en los silenciosos del fondo de la sala, que entendía que no todas las guerras se libran en suelo extranjero. Había sido mi oficial al mando años atrás, cuando yo todavía estaba buscando mi lugar en un sistema que parecía no tener espacio para las mujeres que se negaban a encajar en el molde. Ella había reconocido algo en mí en aquel entonces, algo que yo aún no había visto en mí misma. No había hablado con ella en casi 5 años. Pero algunos instintos nunca desaparecen. Tecleé su nombre en mi teléfono de alta seguridad, con las manos temblando ligeramente. Me parecía absurdo. ¿Quién era yo para pedirle ayuda con algo tan personal, tan enrevesado? Y, sin embargo, pulsé enviar. Señora, espero que esto no sea un atrevimiento. Necesito su consejo. Asunto familiar. Posibles implicaciones legales. Posible fraude. No confío en nadie más. Elena Castañeda. No esperaba nada. Esperaba el silencio. En cambio, menos de 20 minutos después, mi teléfono vibró. Castañeda. Venga a verme mañana. 9, mi despacho. Blanco. Eso fue todo. No dormí aquella noche. Me senté a la vieja mesa de la cocina de la casa que había heredado, al menos sobre el papel, contemplando fotografías descoloridas de personas que ya no parecían ser mi familia. La carta de mi abuelo descansaba doblada sobre la mesa a mi lado. Recorrí sus bordes con las yemas de los dedos, leyendo sus palabras una y otra vez hasta que quedaron grabadas en mi memoria. A la mañana siguiente, me puse mi uniforme de gala. Aún me quedaba bien. Las medallas seguían reluciendo. Las insignias seguían teniendo significado. Miré mi reflejo en el espejo, no a la niña que una vez se había quedado en este porche esperando a ser reconocida, sino a la mujer que había aprendido a mantenerse firme sin aplausos, sin la aprobación de nadie. Conduje 2 horas hasta la base donde la general Blanco tenía su despacho. Su ayudante me saludó con un comedido gesto de asentimiento y me guió por pasillos pulidos, bordeados de condecoraciones enmarcadas y fotografías de batallas tanto ganadas como perdidas. Cuando entré en su despacho, ella ya estaba de pie, serena y con la espalda recta. Llevaba el cabello plateado recogido en el mismo moño tirante que yo recordaba. Pero sus ojos eran afables. Elena, me dijo, utilizando mi nombre de pila. Siéntese. Lo hice. Por un momento, ninguna de las dos habló. Me estudió de la misma forma en que siempre lo había hecho, no mirando mi uniforme, sino a mí. A la persona que había debajo de las medallas. Cuénteme, dijo simplemente. Así que lo hice. Se lo conté todo, el testamento falsificado, la fría acogida, el borrado metódico de mi existencia, las deudas de mi hermano, el miedo de mis padres a ser descubiertos, la forma en que habían intentado menospreciarme, de eliminarme de mi propia historia. Y le hablé de la carta. De mi abuelo. Del único hombre que alguna vez había creído que yo era mucho más que las etiquetas que ellos me asignaban. Cuando terminé, sentía la garganta en carne viva. La general Blanco se recostó en su silla, con una expresión indescifrable. Por un momento temí haber cometido un error. Entonces ella habló. La están subestimando, dijo en voz baja. Ese es su primer error. Parpadeé. Ven el uniforme, continuó. Pero no ven a la mujer que lo lleva puesto. Se creen que solo es un soldado. No se dan cuenta de que es una estratega. Sus palabras removieron algo muy dentro de mí. No sé por dónde empezar, admití,
con la voz apenas por encima de un susurro. Ella asintió una vez. Empezaremos por los hechos. La emoción no gana batallas. Las pruebas sí. Se inclinó hacia adelante, acercando hacia sí un bloc de notas legal. Vamos a trazar un plan de acción para esto. Cada nombre, cada transacción, cada incongruencia. Abordaremos esto de la misma forma en que abordaríamos una brecha de inteligencia. Algo se estabilizó en mi interior. El soldado que había en mí asumió el mando. Esto no iba de sentimientos heridos. Iba de hechos, de pruebas y de estrategia. Trabajamos durante las 3 horas siguientes. Sus preguntas fueron incisivas y precisas. Las respondí todas. Le mostré las firmas falsificadas, las discrepancias en las fechas. Los cambios repentinos en el comportamiento financiero de mi familia. Cuando vacilaba, me tranquilizaba, un paso a la vez. Ha afrontado cosas peores que esta. Para cuando terminamos, ya teníamos un boceto de trabajo, una cronología del engaño, una red de mentiras, un mapa de la traición. Me recosté en la silla y exhalé. Por primera vez en semanas, sentí que mi respiración estaba controlada. Me miró con una expresión casi maternal. Elena, dijo con suavidad, la he visto liderar a hombres y mujeres en situaciones que la mayoría de la gente no puede ni imaginar. Ha salvado vidas, ha tomado decisiones imposibles. Esto es solo otro campo de batalla. Y no está sola. Sentí que algo se encogía en mi pecho. Algo antiguo. Algo frágil. ¿Por qué me está ayudando?, pregunté en voz baja. Sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Porque una vez, hace mucho tiempo, yo fui usted, susurró. Y a mí nadie me ayudó. El despacho se sumió en el silencio. El peso de aquellas palabras caló hondo en mis huesos. Me puse de pie. Ella hizo lo mismo. Gracias, le dije. Las palabras me parecieron insuficientes, pero era todo lo que tenía. Me puso una mano en el hombro con delicadeza. Los atraparemos, sentenció de forma rotunda. Un paso a la vez. Al salir de su despacho, el sol se abrió paso a través del cielo encapotado. Salía el frío aire del exterior, y el viento agitó los bordes de mi uniforme. Y por primera vez en semanas, me sentí firme sobre mis propios pies. No solo estaba luchando por mí misma. Estaba luchando por la mujer en la que me había convertido. Y no estaba luchando sola. La mañana de la vista judicial amaneció fría y afilada como una cuchilla. Me quedé frente al espejo, abrochándome el último botón plateado de mi uniforme de gala azul. Mis dedos se movían con una precisión entrenada, una memoria muscular perfeccionada a lo largo de décadas de servicio. Las medallas de mi pecho captaban la pálida luz que se filtraba por la ventana, pequeños fragmentos de metal que no significaban nada para la mayoría de la gente, pero que para mí representaban las batallas a las que había sobrevivido y los sacrificios que había hecho. Y, sin embargo, estando allí de pie, no me sentía como una marine condecorada. Me sentía como una mujer caminando deliberadamente hacia un campo de batalla mucho más implacable que cualquiera que hubiera encontrado en el extranjero, el tribunal de familia. Llegué sola. Sin fanfarrias, sin público, sin nadie esperando en la escalinata de los juzgados, solo yo, mi uniforme y la silenciosa determinación que había pasado años cultivando. Dentro, la sala ya estaba parcialmente llena. Los divisé de inmediato, mis padres sentados uno al lado del otro, luciendo las expresiones rígidas y ensayadas que otorgan los años de aparentar de cara a la galería. Mi hermano Rubén estaba sentado junto a ellos, con la mandíbula tensa y los dedos tamborileando un ritmo nervioso sobre la mesa. Frente a ellos, su abogada, traje impecable, mirada aún más afilada, clasificaba unos papeles. No me miraron cuando entré. O quizás sí lo hicieron, pero yo no les sostuve la mirada. Mantuve la barbilla alta y mis pasos comedidos. El repiqueteo de mis zapatos lustrados contra el suelo sonó increíblemente fuerte en el silencio de aquella sala. Tomé asiento junto a Fernando,
el abogado de confianza de la general Blanco. Me dedicó un breve gesto de asentimiento, tranquilo y sosegado. Se lo devolví, con expresión indescifrable. La jueza Patricia Herrero, una mujer severa de autoridad mesurada, entró momentos después, y toda la sala se puso en pie al unísono. Cuando volvimos a sentarnos, capté, solo por un instante, un destello fugaz en la expresión del rostro de mi madre. Una sonrisa de suficiencia. Una fina y amarga mueca de diversión. Su señoría, comenzó la abogada de ellos con tono suave. Estamos hoy aquí para abordar el asunto de la herencia del difunto señor Víctor Castañeda. Se me encogió un poco el pecho al oír el nombre de mi abuelo, pero no dije nada. Me quedé sentada. Escuché. Esperé. Su caso se desarrolló exactamente como yo había previsto. Me retrataron como la hija distanciada, la que se marchó, la que le dio la espalda a su familia por una carrera militar que, según sus palabras, la aisló de los valores y tradiciones de la familia Castañeda. Mantuve la mirada al frente. Dejé que hablaran. Presentaron mis despliegues como si fueran defectos de carácter. Hablaron de mi ausencia durante los cumpleaños y las fiestas, sin reconocer ni una sola vez que yo había enviado regalos, cartas y llamadas que fueron recibidas con el más absoluto silencio. Cuestionaron mi estabilidad, mi idoneidad para heredar cualquier cosa que llevara el apellido Castañeda. Y luego llegaron las burlas, como era de esperar. Siempre ha querido llevar ese uniforme, para sentirse importante, dijo mi madre justo por debajo de su tono normal de voz, pero con el volumen suficiente para que la sala lo asimilara. Rubén emitió una carcajada a duras penas contenida. Incluso la abogada se permitió una sonrisa arrogante. La jueza enarcó una ceja, pero no dijo nada. Me mantuve inmóvil, no porque las palabras no dolieran, sino porque hacía tiempo que había aprendido que el poder reside en la quietud. Cuando llegó mi turno, me puse de pie lentamente. La sala del tribunal parecía increíblemente pequeña, con todos los ojos clavados en mí, y el ambiente cargado de prejuicios. Hablé con claridad, con firmeza, sin enfado. Mi nombre es Elena Castañeda. Tengo 41 años. He servido a este país durante más de 2 décadas como oficial de la Infantería de Marina. No estoy hoy aquí para defender mi servicio. Estoy aquí para decir la verdad. Mi voz no flaqueó. Expliqué, paso a paso, cómo había regresado para el funeral de mi abuelo solo para descubrir que se había materializado un Nuevo Testamento, uno del que nunca había tenido constancia. Detallé las irregularidades en las firmas, las discrepancias en las fechas. Describí, sin adornos, cómo me habían excluido, cómo nadie me había informado de los preparativos del funeral, cómo no se me había reservado ningún asiento en la ceremonia. Mi voz se mantuvo estable. Mis palabras fueron precisas. No lloré. No acusé a nadie. Expuse los hechos. En un momento dado, mi padre se mofó de forma audible. Siempre ha sido una dramática, murmuró. La jueza le dirigió una mirada de advertencia, pero yo no reaccioné. Porque comprendí que no era el momento para el enfado. Era el momento de dejar que la verdad cayera como un trueno silencioso. Continué. Expliqué cómo, a través de los cauces legales adecuados, había llevado a cabo una investigación, cómo habían salido a la luz registros de transferencias financieras y aumentos repentinos de los gastos, cómo el testamento falsificado había beneficiado a una única parte, Rubén, y cómo ese simple hecho planteaba serias dudas legales y éticas. Fernando, en su descargo, redujo sus intervenciones al mínimo. Entendió que yo no necesitaba ser rescatada. Pude ver que la jueza estaba escuchando de verdad, siguiendo cada palabra, cada gesto. Pero mi familia no estaba escuchando. Sonreían con petulancia, intercambiaban miradas, susurraban entre ellos como si el resultado ya estuviera predeterminado. Sentí el peso del uniforme sobre mis hombros, no como una armadura, sino como un recuerdo, como un testamento. Cada despliegue, cada noche de insomnio, cada sacrificio me había conducido hasta este momento. Y aún así, se burlaban.
El golpe final llegó cuando mi madre se inclinó ligeramente hacia su abogada, con una voz deliberadamente audible. «Solo es un soldado», sentenció. «¿Qué sabrá ella de la familia? De un legado». No me moví. Pero en mi interior, algo hizo clic y encajó en su sitio. Porque en ese momento comprendí que no era pura codicia lo que los movía. Era desprecio, la convicción profundamente arraigada de que, independientemente de lo que yo hubiera logrado, independientemente de en quién me hubiera convertido, a sus ojos nunca daría la talla. Nunca había sido suficiente. Ni a los 7 años. Ni a los 17. Ni siquiera ahora. Pero esta vez, yo no estaba allí buscando su aprobación. Estaba allí en busca de la verdad. Cuando regresé a mi asiento, Fernando me ofreció un levísimo gesto de asentimiento con la cabeza. «Lo has hecho bien», murmuró. Pero apenas le oí, porque sabía que la verdadera confrontación aún estaba por llegar. Me recosté en la silla, con las manos descansando tranquilamente sobre el regazo, pero, por dentro, mi corazón latía constante como un redoble de tambores antes de una ofensiva decisiva. Fernando se levantó con elegancia. «Su señoría, con su permiso, nos gustaría presentar 2 pruebas fundamentales para la consideración de este tribunal». La jueza, con expresión indescifrable, ladeó ligeramente la cabeza. «Proceda». Fernando me hizo un gesto, y me levanté, sacando de mi maletín 2 documentos que durante semanas había sentido como brasas ardiendo entre las manos: el testamento original de mi abuelo y la última carta que me había escrito jamás, esa que estaba escondida en el interior de un ejemplar vaciado de Adiós a las armas, la que estaba destinada única y exclusivamente a mis ojos. Se los entregué al alguacil. El ambiente de la sala cambió. Podía palparse en el aire. La jueza Patricia Herrero se ajustó las gafas y empezó a leer. La sala del tribunal estaba tan silenciosa que podía oír los latidos de mi propio corazón, firmes e implacables. Frente a mí, mi familia se agitó incómoda. Mi madre apretó los labios y sus dedos se aferraron al reposabrazos. A Rubén le rebotaba la rodilla por debajo de la mesa. Mi padre se inclinó para susurrarle algo a su abogada, cuya compostura empezó a resquebrajarse visiblemente. Porque lo habían entendido. Yo tenía la verdad. La jueza leyó en silencio durante lo que pareció toda una vida. Luego posó con cuidado los papeles, se quitó las gafas y dejó que su mirada recorriera lentamente la sala antes de posarse en mí. «Señorita Castañeda», dijo en voz baja. «¿Le importaría acercarse al estrado?» Me levanté sin dudarlo. Fernando me siguió. A medida que avanzábamos, la voz de la jueza bajó a un tono casi reverencial. «Esta carta», murmuró, más para sí misma que para nosotros, «es la clase de testamento que habla con más fuerza que cualquier argumento jurídico». Bajó la vista hacia la firma, la inconfundible y enlazada caligrafía de mi abuelo, y entonces ocurrió algo que yo no había previsto. Se puso en pie. No era un requisito procesal. No era algo exigido por la ley. Era algo diferente, algo más profundo. Se levantó como para rendir honores a algo largamente ignorado. Su mirada, ahora suavizada, se dirigió a mi uniforme. «Usted sirvió», dijo en voz baja. No era una pregunta. «Sí, señora», respondí con voz firme. «Infantería de Marina». 23 años. Asintió una vez, lentamente. Y entonces algo muy profundo cambió en su rostro. «Yo también», susurró. «Guerra del Golfo». Por un breve momento, la sala dejó de ser un juzgado. Eran 2 veteranas encontrándose a través del tiempo, a través de guerras distintas, batallas distintas, pero unidas por un mismo código compartido: el honor. Se irguió. «Gracias por su servicio, coronel». La palabra, coronel, quedó flotando en el aire. No la corregí. Porque ella lo sabía. Y entonces ocurrió lo inimaginable. La jueza Patricia Herrero se dirigió a la sala y anunció, con voz clara y resonante, en señal de respeto:
pido a todos los miembros del ejército aquí presentes que se pongan en pie. Los infantes de marina apostados en la parte trasera de la sala, hombres y mujeres a los que ni siquiera conocía, se levantaron como si fueran un solo individuo. Sus botas resonaron contra el suelo de madera al cuadrarse en posición de firmes. Las manos se alzaron hacia las frentes en un saludo militar impecable y preciso. Sentí que se me cortaba la respiración en la garganta. Mis padres callados. Mi hermano inmóvil. La abogada sin palabras. La sala absolutamente en silencio. El peso del momento se instaló en cada rincón. Nadie se rió. Nadie esbozó sonrisas arrogantes. Porque ya era demasiado tarde. Demasiado tarde para sus invenciones, demasiado tarde para sus burlas, demasiado tarde para sus ilusiones cuidadosamente construidas. La verdad había hecho acto de presencia. Y con ella llegó esa forma silenciosa de justicia, esa que no grita ni se regodea. Simplemente se mantiene firme. La jueza devolvió la mirada a los documentos. Este testamento original, redactado de puño y letra por el señor Víctor Castañeda, sustituye a cualquier documento posterior presentado ante este tribunal. Además, continuó, con una voz ahora revestida de hierro, la carta que acompaña a este testamento indica claramente su intención de legar su patrimonio a la señorita Castañeda, a quien describió como la única persona digna de perpetuar el apellido familiar. Tragué saliva con dificultad. No sabía que él había escrito esas palabras. Al otro lado de la sala, el rostro de mi madre palideció por completo. Mi padre se dejó caer pesadamente contra la mesa. A Rubén le temblaban las manos. La jueza volvió a sentarse, pero la atmósfera de la sala ya nunca recuperaría su estado anterior. La transformación era permanente. Fernando se aclaró la garganta. Su señoría, a la luz de estas nuevas pruebas, solicitamos respetuosamente la desestimación de todas las reclamaciones presentadas por la parte contraria y el reconocimiento inmediato de los documentos testamentarios originales. La jueza asintió. Concedido. Este tribunal reconoce la validez del testamento original y otorga la herencia en su totalidad a la señorita Elena Castañeda. Además, añadió, con la voz volviéndose cada vez más fría, dada la evidencia de un posible fraude, este asunto será remitido para su revisión por la vía penal. Exhalé suavemente, no como señal de triunfo. Allí no había ningún triunfo. Solo la verdad, y el precio que ésta conlleva. El mazo golpeó una sola vez, tajante, definitivo. La sala se agitó, pero yo permanecí inmóvil. Mis padres paralizados. Rubén, con la cabeza gacha y el rostro hundido entre las manos. No sentí rabia. No sentí deseo de venganza. Lo que sentí fue liberación. Recogí mis papeles en silencio. Fernando susurró, bien hecho. Apenas le oí. Al darme la vuelta para salir, los infantes de marina que habían mantenido sus posiciones conservaron la compostura. Les dediqué un levísimo movimiento de cabeza, un reconocimiento sin palabras entre soldados, y ellos me lo devolvieron, enérgico y solemne. Fuera, el aire frío me golpeó en el rostro y respiré. Por primera vez en años, podía respirar de verdad. La batalla no había terminado del todo. Habría consecuencias, titulares de prensa, abogados, posiblemente procesos penales. Pero ese momento tan singular, era mío. No porque hubiera ganado, sino porque no me había roto. Me marché de allí caminando con la cabeza más alta. Y sabía que, viniera lo que viniera después, lo afrontaría. Intacta. Doblegada jamás. Libre. Los titulares llegaron más rápido de lo que pude asimilarlos. Periódicos locales, foros de internet, las noticias de la noche, cada titular era más impactante que el anterior. Marine condecorada gana una batalla judicial contra el fraude familiar. La prominente familia Castañeda, acusada de manipulación de testamento. La verdad, antes tan cuidadosamente oculta, se había abierto paso a la luz de forma violenta. Observé cómo se desarrollaba todo,
no con satisfacción, no con triunfo, sino con una especie de quietud distante, como quien se queda en la orilla mientras la marea retrocede, arrastrando consigo todo lo que alguna vez pareció permanente. No me puse en contacto con mis padres. No tenía necesidad de hacerlo. La comunidad habló por mí. En cuestión de días, el círculo social de mi familia, tan cuidadosamente cultivado, empezó a disolverse. Los susurros los acompañaban a cada habitación en la que entraban, a cada pasillo del supermercado, a cada banco de la iglesia. Sus rostros, otrora emblemas de respetabilidad, estaban ahora marcados por algo que ninguna cantidad de esfuerzo lograría borrar: la vergüenza. Rubén fue el primero en perder su puesto. La empresa financiera que le empleaba emitió un breve y comedido comunicado sobre la integridad y los valores de la comunidad. Su nombre no se mencionó, pero la insinuación era inconfundible. Las funciones de voluntariado de mi madre se esfumaron una a una. Las mismas mujeres a las que antes dirigía en actos benéficos ahora evitaban su mirada. Las invitaciones cesaron. Las puertas dejaron de abrirse. Mi padre, estoico, orgulloso, siempre sereno, empezó a caminar encorvado, como si el peso acumulado hubiera aplastado por fin algo irreemplazable en lo más profundo de su ser. No sonreí cuando me enteré. No lo celebré. Simplemente me senté a asimilarlo. El duelo, a su manera, era la presencia más ruidosa de la sala. Porque, a pesar de todo el daño que habían infligido, de todos los engaños y traiciones, seguían siendo mi familia. Los rostros que conocía desde la infancia. Las voces que me arropaban en la cama. Y, sin embargo, las personas a las que había vuelto a encontrar no eran las mismas que yo recordaba. La sala del tribunal no nos había destruido. Nos habíamos destruido nosotros mismos mucho antes de que cayera el mazo. En las semanas siguientes, la gente del pueblo me trató de forma diferente. Algunos con calidez, otros con lástima, otros con cautelosa admiración. Pero yo no necesitaba su respaldo. No buscaba aplausos. No había luchado para ganarme su favor, había luchado para reclamar algo mucho más simple: el derecho a ocupar mi propia vida sin pedir disculpas. Me mudé de nuevo a la casa que mi abuelo me había dejado. Requería arreglos, necesitaba que le devolvieran la vida. Pero encontré consuelo en la pintura desconchada y en las tarimas irregulares. Era mía. Más que eso, era de él. Y a través de ella, de un modo significativo, él seguía conmigo. Una tarde, mientras lijaba una vieja barandilla, oí pasos. Al darme la vuelta, la vi, era mi madre. Estaba de pie en el porche delantero, delgada y demacrada, con los ojos rodeados de agotamiento. Por un instante, ninguna de las dos habló. El viento trajo el aroma de las hojas de otoño entre nosotras. Empezó, con un hilo de voz apenas superior a un susurro. Quería. Se quedó callada, mirándose las manos como si buscara unas palabras que ya no poseía. No hablé. No la invité a pasar. Esperé. Finalmente, exhaló y negó con la cabeza. No espero que me perdones, dijo en voz baja. No sé si podré perdonarme a mí misma. Asentí una vez, con un gesto pequeño y comedido. Se dio la vuelta y bajó las escaleras del porche, y yo dejé que se fuera. No por crueldad, sino porque sabía que hay distancias que no se pueden salvar. No en aquel momento. Quizás nunca. Y eso estaba bien. Las semanas se disolvieron en meses. El escándalo desapareció de las portadas, desplazado por tragedias más nuevas y chismes más recientes. La gente siguió con sus vidas, como siempre hacen. Pero yo no volví a ser quien había sido. Pasaba los días restaurando la casa, habitación por habitación, una ventana aquí, un escalón chirriante allá. Cada clavo martillado y cada pincelada era un acto de silenciosa rebeldía, de supervivencia. Por las noches, me sentaba en el porche trasero con una taza de té, llevando la carta de mi abuelo a buen recaudo en el bolsillo de mi chaqueta. Algunas tardes la leía. Otras simplemente la sostenía,
dejando que el peso del papel me recordara que el pasado, aunque doloroso, no era la totalidad de mi historia. Pensaba a menudo en la justicia, en lo que significa de verdad. Porque la justicia no siempre se parece a una victoria en los tribunales. No siempre llega acompañada de aplausos o titulares de prensa. A veces la justicia es más silenciosa. A veces es simplemente el acto de negarse a ser borrado. Ya no odiaba a mi familia. Ya no. Lástima, tal vez. Tristeza, por supuesto. Pero odio, no. Eso lo había dejado en el suelo del juzgado. Lo que habían hecho les había costado todo lo que alguna vez atesoraron, su comunidad, su respeto, la ilusión de la perfección. Y a mí me había costado 2 años que nunca podría recuperar, y heridas que nunca cerrarían del todo. Pero también me había devuelto algo que ninguna cantidad de traición podría arrebatarme jamás. A mí misma. A mi verdadero yo. La mujer que se había mantenido firme, que había afrontado la tormenta y no se había acobardado. Una tarde, cuando el sol se ocultaba por debajo del horizonte, oí el sonido lejano de las risas de unos niños llegando desde el final de la calle. La vida siempre había seguido su curso. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí, con una sonrisa sincera. No nacida de la victoria. No nacida de la venganza. Nacida de la paz. Porque por fin, yo era libre. Y con eso, después de todo, era suficiente. No comprendí el significado de la palabra legado hasta que no me quedó nada por demostrar. Los procesos judiciales habían quedado atrás. La familia a la que una vez intenté pertenecer con tanta desesperación había pasado al fondo de mi vida. Aún presente, como viejas cicatrices, pero ya no dirigiendo todos mis movimientos. Y por primera vez en años, podía respirar con tranquilidad. La herencia de mi abuelo superó lo que había previsto, la casa, por supuesto, pero también los ahorros que había acumulado en silencio durante décadas, y unas inversiones que yo desconocía por completo. Un hombre reservado que nunca alardeaba, pero que, sin embargo, había construido algo sólido y duradero, a la espera de las manos adecuadas para recibirlo. Pensé con detenimiento en qué hacer con ello. Habría sido fácil gastarlo en mí misma, una casa nueva, un vehículo nuevo, un nuevo comienzo en un lugar muy alejado de todo esto. Pero esa no era la persona en la que él me había convertido. En lugar de eso, destiné una parte de los fondos a algo que ojalá hubiera existido durante mi propia infancia, la Fundación Castañeda, un programa de becas para hijos de familias militares. No era nada ostentoso. No generaba titulares en los periódicos. Pero era real. Y por primera vez, sentí que estaba construyendo algo más grande que yo misma, algo con vocación de permanencia. Bauticé la primera beca en su honor, el Premio Héctor Castañeda a la Resiliencia. Cada vez que firmaba las cartas para los beneficiarios, sentía que algo se aligeraba dentro de mí, una carga que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba a cuestas. Las cartas siempre contenían el mismo mensaje: eres más fuerte de lo que crees. Te vemos. Eres valioso. Sigue adelante. Y sentía cada una de mis palabras. Algunas tardes me sentaba en el porche de la vieja casa, viendo al viento moverse entre los árboles, reflexionando sobre cómo la vida puede despojarte de todo, y aún así encontrar la forma de devolverte algo. Fue más o menos por aquel entonces cuando llegó la primera carta de ella. De mi madre. Venía en un sobre liso, con una caligrafía cuidadosa en el anverso y sin remite, pero yo lo sabía. Lo dejé reposar sobre mi escritorio durante 3 días antes de abrirlo. La misiva era breve y vacilante, pero era lo primero que me escribía en décadas. Elena, no sé si leerás esto. No sé si tengo derecho a pedirlo. Pero quería que lo supieras, ahora veo lo que entonces fui incapaz de ver. Me pasé la vida queriendo convertirme en la mujer que tú ya eras. Y como no pude, te castigué por ello. Leí esas palabras 2 veces, luego una tercera vez, y luego lloré. No de rabia, no de dolor, sino porque a veces las cosas rotas no necesitan ser reparadas.
A veces solo necesitan ser reconocidas. Después de aquello intercambiamos cartas, despacio, con cuidado, sin ningún sentido de la obligación. No la perdoné de inmediato. Ni siquiera estoy segura de si alguna vez lo hice del todo. Pero permití que la correspondencia continuara. En aquellas cartas, me confesó cosas que nunca pensé que oiría. Que ella misma había soñado alguna vez con unirse a la Marina. Que sus propios padres habían sofocado ese sueño antes de que pudiera tomar forma. Que se había pasado la vida suspendida entre quién era y quién se le permitía ser. Y cuando yo logré lo que ella no pudo, cuando me liberé, no lo soportó. La envidia es algo despiadado. Pero el miedo es peor. Sus palabras no borraron el pasado. No alteraron lo que se había hecho. Pero me ayudaron a entenderlo. Y a veces la comprensión es el primer paso hacia la paz. Seguí volcada en la fundación. Ampliamos la beca para incluir no solo las tasas académicas, sino también servicios de asesoramiento, programas de tutorías y ayudas de emergencia para familias de militares en crisis. Se convirtió en algo más que una iniciativa, se convirtió en un propósito vital. Descubrí que el tener un propósito tiene un poder transformador. Ya no me miraba en el espejo para ver a la hija no deseada. Ya no medía mi valía en función de la aceptación de unas personas que nunca me habían percibido como realmente era. Veía fuerza. Veía capacidad de elección. Incluso empecé a dar charlas en eventos locales, algo que nunca imaginé que haría. Compartía mi historia, no el escándalo, ni los titulares, sino el relato auténtico, el de una niña que creció siendo invisible, que se construyó una vida que nadie había previsto, que acabó destrozada y aún así encontró la voluntad de levantarse. No hablaba para dar pena. Hablaba por solidaridad. Porque somos muchos más de los que la gente reconoce, los que llevamos heridas invisibles, a los que nos han dicho que somos demasiado o que no damos la talla, a los que nos han hecho sentir insignificantes dentro de nuestras propias familias, dentro de nuestra propia piel. A ellos les decía, tú no eres lo que te hicieron. Eres lo que eliges hacer a continuación. Las cartas de mi madre fueron disminuyendo paulatinamente, hasta que cesaron por completo. Me enteré a través de un vecino de que había enfermado gravemente, cáncer, fase 4. No fui al hospital. No pude. Algunas líneas, incluso cuando están difuminadas, siguen estando trazadas. Pero le escribí una última vez, espero que encuentres la paz, le escribí simplemente. Yo la he encontrado. Falleció en silencio 2 meses después. Su funeral fue íntimo, sin titulares de prensa, sin ceremonias públicas. No me puse el uniforme. No me hizo falta. Me quedé en la parte de atrás, con las manos entrelazadas, y susurré un silencioso adiós a la mujer que me había dado la vida y a la mujer que se había llevado gran parte de ella. Luego dejé que el viento se llevara el resto. En los años siguientes, la Fundación Castañeda creció. Y yo también. Encontré el amor, no del tipo desesperado, no del que busca llenar viejas heridas, sino del tipo constante y amable. Aprendí que la familia no siempre está determinada por compartir la misma sangre. A veces son las personas que aparecen cuando te caes, las que no te ven como alguien fracturado, sino como alguien completo. Aprendí que el legado no se mide en riqueza ni en renombre. Se mide en las vidas que tocas, en las historias que dejas tras de ti. Y aprendí, muy profundamente, que la justicia no siempre es ruidosa. A veces es paciente. A veces es simplemente la elección de levantarse. Al final, yo elegí levantarme. El perdón es algo peculiar. La gente habla de él como si funcionara como un interruptor, un día te consume la ira, al siguiente estás en paz. Pero yo llegué a comprender que no funciona así. No para mí. La última carta de mi madre llegó apenas unas semanas antes de que falleciera. Su caligrafía era temblorosa, casi ilegible en algunas partes, pero sus palabras eran inequívocas. Escribió, Elena, no merezco tu perdón. Ahora lo sé.
Me pasé la vida guardándote rencor por buscar la libertad que yo tenía demasiado miedo de reclamar. Te castigué por poseer el valor del que yo carecía. Y lo siento. Lo siento en el alma. Leí esas palabras en silencio. No lloré. No sentí rabia. Me quedé sentada con la carta doblada en el regazo, respirando lenta, pausadamente. Y por primera vez, sentí que la enorme masa que había acarreado durante décadas empezaba a cambiar de lugar. Su disculpa llegó demasiado tarde para reparar nada, demasiado tarde para reconstruir lo que se había roto entre nosotras. Pero me di cuenta de que, en realidad, no la había escrito para su propio beneficio. Era para el mío. Me otorgaba permiso para dejar de huir. Le contesté. Solo una frase. Acepto tus disculpas. Te deseo paz. Nunca volví a saber de ella. Cuando murió, no hablé en su funeral. No me quedé junto al féretro. Pero me quedé cerca de la escalinata de la vieja iglesia, igual que todos aquellos años atrás, cuando habían intentado excluirme de la despedida de mi propio abuelo. Solo que esta vez, no había amargura en mí. Solo silencio. Había llegado a comprender que el perdón no siempre trata sobre la otra persona. A veces trata sobre liberarte a ti mismo de la necesidad de seguir sangrando. Lo dejé ir. Pero no lo olvidé. Hay cosas que llevas siempre contigo. Mi hermano Rubén tomó un camino distinto. Después de los procesos judiciales, después de que la verdad saliera a la luz y la comunidad retirara su favor a mi familia, pensé que tal vez él podría cambiar. Por un tiempo, pareció hacerlo, mantuvo un perfil bajo, se mudó a otro estado y empezó lo que parecía ser una empresa legítima. Pero los patrones son difíciles de romper cuando han sido tu medio de supervivencia durante demasiado tiempo. 2 años después de la muerte de nuestra madre, recibí la llamada. Rubén había sido arrestado, estaba acusado de múltiples cargos de fraude financiero y malversación de fondos. Había estafado a decenas de personas arrebatándoles sus ahorros, había construido un imperio de mentiras, y todo se había derrumbado exactamente igual que antes. Esta vez, sin embargo, no sentí nada. Ni rabia, ni sed de venganza, simplemente nada. No asistí al juicio. No le escribí a la cárcel. No tenía necesidad de hacerlo. La justicia, había llegado a comprender, se mueve a su propio ritmo. No siempre llega cuando tú se lo exiges. Pero finalmente llega. Y cuando lo hace, no necesitas mover ni un dedo para propiciarla. La verdad encuentra su camino hacia la superficie por sí sola. Algunos amigos me preguntaron si me sentía reivindicada, si quería presionar más para asegurarme de que recibiera la pena máxima. Les dije que no. Había pasado demasiados años atrapada en ese círculo, represalias, resentimientos, superioridad moral. Había aprendido, a menudo por las malas, que el aferrarte a la ira solo te mantiene atada a las mismas personas que intentaron destruirte. Rubén respondería por lo que había hecho. La ley se encargaría de ello. Pero yo no iba a malgastar ni un solo aliento más en él. En su lugar, me volqué en lo que importaba. La Fundación Castañeda siguió floreciendo, más becas, más vidas transformadas, más testimonios de hombres y mujeres jóvenes a los que nunca se les haría sentir invisibles como una vez me sentí yo. Encontré la alegría en las cosas cotidianas y corrientes, los paseos matutinos, las cartas de los becarios, las llamadas telefónicas de compañeros veteranos que sacaban fuerzas de mi historia. Encontré el amor, no del tipo que te hace perder la cabeza, sino del que te estabiliza. Laura, mi esposa, trajo a mi vida una paz que yo no sabía que era alcanzable. Ella no se apartó de mi pasado. No me ofreció lástima. Ella me vio, todo de mí. Y yo se lo permití. A veces todavía pienso en mi madre. En Rubén. En la versión de mí misma que una vez se quedó fuera de una iglesia cerrada, demasiado destrozada como para encontrar su propia voz. Pero esos pensamientos ya no me atormentan. Me sirven de recordatorio. Me recuerdan que la supervivencia no consiste simplemente en soportar lo que te hacen.
Consiste en elegir en quién te conviertes tras las secuelas. Yo elegí convertirme en alguien de quien mi abuelo habría estado orgulloso, en alguien a quien mi yo más joven miraría para decirle, lo lograste. ¿Estás bien? Esa es la cuestión con el perdón. No es una goma de borrar. No es olvidar. Es elegir vivir a pesar de todo, seguir adelante a pesar de todo, amar a pesar de todo. Y eso es suficiente. El cielo estaba nublado la mañana en que volví a visitar la tumba de mi abuelo. Había algo apropiado en las nubes grises, en la suave brisa que agitaba las hojas, silencio, quietud, como si el propio mundo se detuviera por un instante. Aparqué el coche, caminé por el familiar sendero bordeado de lápidas desgastadas y lo encontré. Héctor Castañeda, amado padre, veterano, el hombre que me preservó antes incluso de que yo supiera que necesitaba ser salvada. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo. Al principio no hablé. No sabía cómo. ¿Cómo expresas tu gratitud a alguien que te ofreció el único amor que alguna vez sentiste incondicional? ¿Cómo encuentras las palabras adecuadas para soportar el peso de todo lo acontecido desde la última vez que estuviste a su lado? Finalmente, me agaché, pasé los dedos sobre su nombre tallado en la piedra y susurré con suavidad, lo intentaron, abuelo. Intentaron quitármelo todo. Pero no pudieron, porque tú me enseñaste quién soy. Y nunca lo olvidé. Deposité una única rosa blanca junto a la lápida, un pequeño detalle, pero que encerraba todo lo que yo no era capaz de articular. Los recuerdos me invadieron de golpe, las tardes que pasábamos en su porche, como me había enseñado a atarme las botas, como se le suavizaba siempre la mirada cuando me veía, como si percibiera a la persona en la que yo podría convertirme mucho antes de que yo misma pudiera verla. Él es la razón por la que aguanté. A través de las batallas en el extranjero y de las batallas en casa. A través de la traición, de la desolación, de la soledad. Hay heridas que nunca cicatrizan del todo. Pero la dignidad es algo que nadie podrá despojarte jamás. Me levanté y me sacudí la hierba de las rodillas. Y por primera vez en años, me sentí ligera. No porque el dolor hubiera desaparecido, no lo había hecho. Sino porque, por fin, había dejado de permitirle que me definiera. Ya no odiaba a mi familia. Tampoco los quería. Había permitido que se convirtieran en lo que eran, un capítulo. No la historia completa. En los meses posteriores al proceso judicial, la vida se instaló en un nuevo ritmo. Destiné la herencia no a mí misma, sino a los demás. El fondo de becas para veteranos Castañeda se creó en silencio, sin ceremonias, tal y como mi abuelo hubiera deseado. El primer cheque fue para la hija de un marine retirado, alguien que había estado a punto de abandonar la universidad porque su familia no podía costear la matrícula. Me reuní con ella brevemente, una sola vez. Sus ojos me recordaron a la persona que yo había sido una vez, llena de determinación, llena de esperanza. Y con eso me bastó. La última imagen que os dejaré no es la de un juzgado. No es la mía de uniforme. Es la mía, de pie, en la inauguración de una sencilla placa de bronce, beca para veteranos Castañeda. En memoria de Héctor Castañeda. Para los que sirven. Para los que resisten. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que este es el verdadero legado. No el sufrimiento, no la traición, no los enfrentamientos en los juzgados ni las promesas rotas. El legado es la resiliencia. Es la elección de construir en lugar de destruir, de perdonar sin olvidar, de levantarse sin pisotear a los demás en el proceso. Antes de despedirnos, me encantaría saber, ¿desde dónde nos estáis viendo? ¿Es una mañana tranquila con una taza de café caliente en la mano? ¿O quizás a altas horas de la noche, cuando historias como esta os hacen compañía mientras el resto del mundo duerme? Hacédmelo saber en los comentarios. Los leemos todos y cada uno de ellos con gratitud. Y si esta historia os ha tocado el corazón, si os ha recordado a un ser querido, o si os ha ayudado a encontrar un poco más de fuerza para seguir adelante, espero que consideréis suscribiros a este canal. No solo para escuchar más historias como esta,
sino para formar parte de algo mucho más grande, una comunidad que todavía cree en la bondad, en la sanación y en la posibilidad de tener segundas oportunidades. Gracias. Gracias por ofrecerme un pedazo de vuestro tiempo hoy. Gracias por permitirme compartir este viaje con vosotros. Estéis donde estéis, sea cual sea la carga que llevéis, espero que lo recordéis, a veces el milagro no llama a vuestra puerta. A veces espera, en silencio y con paciencia, hasta que estéis listos para abrir vuestro corazón y dejarlo entrar. Cuidaos mucho. Nos vemos en la próxima historia.